Y también otro párrafo aparte para Fabio, el arquero de Fluminense. 10 atajadas. 10 atajadas tuvo hoy. Acá tiene una y estuvo cerca de tener la segunda en esa misma jugada. La cantidad de goles que se comió el Tigre es espectacular. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, y en estos momentos también nos encontramos con Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y ahora más puntualmente Libertadores. Claro que sí, con el partido del Tigre de The Strongest enfrentando a Fluminense por esta cuarta fecha. Ya se empiezan a definir los grupos, se empiezan a picar las cosas, hay que decir esas cosas, y hoy vengo a felicitar la verdad a todos los hinchas de The Strongest. Un gran triunfo, un espectacular triunfo de The Strongest, y el que quiera poner en los comentarios, pero le ganó a Fluminense sin sus grandes figuras, por favor, si va a poner eso, no escriba nada. Abstenerse si va a poner eso, porque no tiene nada que ver un equipo otro. El equipo B de Fluminense, si ustedes quieren ponerlo así, es mucho más caro que cualquier equipo de Sudamérica, porque Fluminense tiene un plantel larguísimo de jugadores. Entonces, si te faltan 3 jugadores, van a tener 3 mejores que lo van a reemplazar también. Así que no me saquen mérito al triunfo que metió hoy The Strongest. Ganó 1-0, se puso picante el grupo. ¿Por qué les digo que se puso picante? Bueno, porque con ese triunfo de Strongest se puso a 3 puntos de Fluminense. Primero que nada también le cortó el invicto, le cortó la racha, se la cortó el Tigre. Y también con esos 6 puntos se sitúa en segunda posición. Y con este resultado también estaría por encima de Sporting Cristal y de River. Sporting Cristal y River están jugando en estos momentos, están empatando 0-0. Veremos qué va a pasar en el transcurso de que grabamos este video, los voy a ir informando. Y también veremos cómo termina. Pero lo importante es que hoy The Strongest se encuentra en situación de clasificación. Y veremos qué va a pasar en los siguientes 2 partidos. Recordemos también que tiene que recibir a Sporting Cristal y después va a tener que visitar a River para definir la clasificación. Le tengo mucha fe a este equipo, al igual que Bolívar. Están jugando a un buen nivel los equipos bolivianos. Desde ese lado, como les digo, Bolívar y The Strongest están representando bien en estos momentos, así que veremos si les da la nafta para poder llegar a los octavos de final. Ojalá así sea. El Tigre creo que actualmente se lo merece. La bocha que acaba de sacar Armani, tremendo. Dicho esto, vamos a ir con el resumen, por supuesto. También quiero hablar de Fluminense, porque el Flu se merece también tener un párrafo aparte, que con un equipo alternativo así todo sigue jugando bien, o sea, no renuncia a su estilo, no renuncia a su manera de jugar, pero lo cierto es que hoy no le alcanzó. Hoy se vio sobrepasado. Está bien que la altura juega su papel, como siempre hablamos, la altura juega su papel, y el que diga que la altura no juega su papel es porque definitivamente nunca vio los resultados de los equipos que viajan a la altura. Siempre es un factor. No es un factor fundamental, o sea, no siempre va a pasar que va a jugar un factor crucial, pero es importante. Y a su vez también se vio sobrepasado por el buen nivel de fútbol que demostró The Strongest. Cuando en The Strongest están todos los titulares, es otra cosa. Cuando están todos los titulares es otra cosa. Juega bien, se propone una idea de juego. No son 11 jugadores que se sientan atrás, se sitúan atrás y salimos con el pelotazo largo a Triverio. No. Juegan en equipo, toquetean, y a su vez también hay que decir que golpeó en el momento exacto, porque vamos a ver que en los primeros minutos es cuando mete el golpe. Miren el gol de Triverio, miren, en un ángulo la colgó y gol en los primeros minutos. Así que creo que pegó en el momento exacto el equipo del Pampa Viaggio, y la verdad es que lo veo bien, lo noto muy sólido de local, se notó. De hecho creo que a Sporting Cristal, de no me dar ningún inconveniente, le tendría que ganar, porque Sporting no viene jugando a un gran nivel. Había arrancado muy bien, sí es cierto, y después se fue apagando, así que me imagino que The Strongest le puede llegar a ganar a Sporting Cristal y de esa manera tener 3 puntos más que pueden ser vitales para conseguir la clasificación. Y también tenemos que ver qué va a pasar con River, como bien les digo. Están viendo que fue casi que un monólogo. Malas salidas por parte de Fluminense, The Strongest siempre presionando arriba, en ataque, siempre ahí arriba, con todos los delanteros presionando, las líneas bien adelantadas, bien avanzadas. A esto me refiero cuando les digo que The Strongest no juega a defenderse, juega a atacar parado, y Fluminense aprovechó esos errores, no los pudo transformar en gol, pero sí tuvo la posibilidad de meterlo. Y después quiero hacer un párrafo aparte para el gran partido de Quique Triverio que tuvo hoy. Hoy jugó un partidazo, hoy creo que fue de lo mejorcito. Y también otro párrafo aparte para Fabio, el arquero de Fluminense. 10 atajadas. 10 atajadas tuvo hoy. Acá tiene una y estuvo cerca de tener la segunda en esa misma jugada. La cantidad de goles que se comió el Tigre es espectacular.
Es tremenda la cantidad de goles que se comió. Por eso les digo que el resultado, si bien fue 1-0, para mí mereció un poquitito más. De Strongest podría haberse llevado el partido tranquilamente 2 o 3-0, que no era un resultado mentiroso si pasaba. Pero bueno, gracias a Dios estuvo Fabio para Fluminense y de esa manera la derrota no fue tan abultada. Y vuelvo a repetir, está bien, no está Cano, no está Ganso, no está Marcelo, no hay grandes futbolistas, pero Fluminense tiene un equipazo, no me pueden decir que no. Entonces es una responsabilidad que tiene que salir a jugar en cada partido. Este tiro libre es increíble, la bocha que saca acá Fabio, mirá boludo, un ángulo se colgaba esa pelota, tremendo. Pero bueno, vieron, primer tiempo, monólogo total de Tigre, monólogo total de Strongest, y de esa manera también se iba al segundo tiempo un poco más tranquilo. Yo creo que el segundo tiempo se podría haber simulado tranquilamente. ¿Vieron cuando en los partidos de Play 1 simula los partidos? Bueno, el segundo tiempo tranquilamente se podría haber simulado y no pasaba nada porque más allá de que alguna que otra aproximación de Strongest, no hubo mucho por analizar, no hubo mucho por ver. Se dio más o menos lo que vimos en el primer tiempo. Jugadas de peligro para Strongest, que vieron que terminaron mal definidas o quizás bien definidas, pero que no se metieron por detalles nada más. Y cada tanto alguna llegada así aislada de Fluminense que es una patada al aire, o sea, un bombazo, y ver qué pasaba. Pero bueno, lo importante, como bien les digo, los 3 puntos se quedaron en Bolivia, se quedaron para el Tigre, se quedaron para The Strongest, y con un gran partido, como bien les dije, de Quique Triverio, de Ortega también, que jugó un partidazo, 78 minutos tremendos, y encima dio la asistencia del gol, y una gran... Hay que decir, una gran actuación de parte de la defensa de Strongest, tanto Roca como Castillo, como Jusino y Torres, jugaron un partidazo los 4 y vienen demostrando un muy buen nivel en la defensa porque este equipo tiene tan solo 3 goles en contra. O sea, 3 goles en contra, de los cuales uno le marcó Fluminense y 2 Sporting Cristal, ¿puede ser? Ah, no, 1 River, 1 Fluminense y 1 Sporting Cristal. O sea, 3 goles le marcaron nada más en la ronda anterior. 1 Tigre, 1 Fluminense, 1 Sporting Cristal y 1 River. Fueron los goles que le marcaron a The Strongest. Mereció llevarse el partido hoy, como les dije, 6 puntos, queda en segunda posición, a 3 puntos de Fluminense, que es el primero. Veremos qué va a pasar, este grupo está picadísimo, pero yo siento que Strongest tiene lo necesario para pasar los octavos de final. Mi opinión, como siempre, ustedes dejan la suya ahí abajo en los comentarios. Dicho esto, gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.